Hola, yo soy María Vera, estudiante de histotecnología, y a continuación les voy a hablar sobre la fijación por perfusión y procesamiento histológico de cerebro de ratón. Disección y extracción de muestras. Para esto debemos seguir un protocolo el cual consta de los siguientes pasos. Paso número 1, preparar el fijador. Para preparar un 8% de valores para formaldehído debemos realizar lo siguiente. Añadir 40 gramos de paraformaldehído y 500 mililitros de agua destilada. Calentar la solución a 60-65 grados mientras se agita. No se debe superar los 65 grados, ya que esto puede afectar negativamente el éxito del procedimiento de inmunohistoquímica. Para borrar la solución, debemos reducir el fuego y agregar 3.2 mililitros de hidróxido de sodio con un gotero. Filtrar y guardar a 4 grados durante un máximo de un mes. Para preparar 0.2 molar tampón fosfato de sodio, pH 7.4 debemos. Para el fosfato de sodio monobásico de archivo debemos añadir 27.8 gramos fosfato disódico a un litro de agua destilada. Para el fosfato sódico dibásico de stock añadimos 28.4 gramos de fosfato sódico a un litro de agua. Luego añadimos 810 mililitros de la población monobásico a 190 mililitros de la población dibásico. Para preparar un 4% para formaldehído fijador, debemos agregar a partes iguales el 8% de acciones de paraformaldehído buffer fosfato de sodio 0.2 molar. Para preparar la perfusión y tapones de almacenamiento, necesitamos preparar tampón fosfato salino pH 7.4, 1 litro de agua, 9 gramos de cloruro de sodio, 144 miligramos de fosfato monopotásico, 795 miligramos de fosfato de sodio y verificar el pH. Paso número 2. Preparar los buffers de perfusión. Buffer Hans Solution, EPES, con un pH de 7.4 ácida sódica. Para esto necesitamos 990 mililitros de agua, 7,5 gramos de cloruro de sodio, 0,3 gramos de cloruro de potasio, 0,06 gramos de fosfato monopotásico, 0,13 gramos de fosfato sódico, 2 gramos de dextrosa glucosa, 2.4 gramos de milímetro de mercurio, 0,1 gramos de cloruro de magnesio y 6 partes de agua destiladas, 0,05 gramos de sulfato de magnesia y 7 partes de agua destilada, 0,165 gramos de cloruro de calcio y 2 partes de agua destilada, 90 miligramos de hidruro de sodio. Paso número 3. Preparar aparatos y anestesia. Para esto usamos el baño de agua tampón de perfusión caliente a 37 grados. Colocar la válvula de salida en un vaso lleno con tampón. Llenar una jeringa de 50 mililitros con tampón y que se conecte a un tubo fijador. Lavar la tubería en varias ocasiones por la expulsión y retirada del tampón. Borrar la línea con el tampón hasta que todas las burbujas de aire en la tubería se eliminen. Esto es crucial para el éxito de una perfusión, no tener burbujas de aire en cualquiera de las líneas. Retirar la jeringa y conectar el fijador de paraformaldehído al 4% a temperatura ambiente en el contenedor. Para evitar burbujas de aire en el extremo del tubo, debemos apretar el tubo, mientras que la colocación del tubo en el recipiente de manera que una gota de tampón sobresalga desde el extremo. Acá ponerse en contacto con la superficie del fluido dentro del contenedor. Cerrar la puerta de salida, que es el extremo de la aguja. Giramos la válvula de amortiguación a la misma posición que la válvula de fijador. Abrir la puerta de salida y repetir el paso 1 y 3 para el llenado de la línea de amortiguación. Después de que todas las burbujas de aire se eliminen, debemos cerrar el orificio de salida, retirar la jeringa y conectar el recipiente tampón, teniendo cuidado de no introducir burbujas de aire en la tubería.
Sistema de prueba para la capacidad de mantener la presión de bombeo del Blue manómetro de goma. Normalmente existe una cierta resistencia debido a la compresión de aire en el sistema. Instalación de herramientas de la cirugía con el fin de fácil acceso. Llenar la aguja de perfusión con tampón para eliminar la posibilidad de burbujas de aire. Antes de la cirugía debemos hacer una mezcla de ketamina y silaxina hasta 80 miligramos de peso corporal y ketamina de 10 miligramos de peso corporal. Esto se administra mediante inyección intraperitoneal, que pues es una aguja de calibre, y jeringa de 1 cc. La administración adicional de anestésico se llevará a cabo según sea necesario durante el curso de cada operación para mantener un plano quirúrgico de anestesia. Paso número 4. Perfusión, cirugía. Una vez que el animal ha llegado a un plano quirúrgico de anestesia, debemos colocarlos en una bandeja poco profunda llena de hielo picado. Hacer una incisión de 5 a 6 centímetros lateral a través del tegumento y la pared abdominal, justo por debajo de la caja torácica. Esto con cuidado, y separamos el hígado a partir del diafragma. Luego, hacer una pequeña incisión en la membrana con las tijeras curvas. Continuar la incisión del diafragma a lo largo de toda la longitud de la caja torácica para exponer la cavidad pleural. Colocamos las tijeras curvas a un lado de las costillas, desplazamos con cuidado de los pulmones y hacemos un corte a través de la caja torácica hasta la clavícula. Y también debemos hacer un corte similar en el lado contralateral. Hacemos elevación del esternón y recortamos cuidadosamente cualquier tejido que lo conecte con el corazón. Aquí debemos sujetar la punta del esternón con la pinza hemostática y colocar la pinza hemostática sobre la cabeza. Cuando se hace correctamente, el timo se levanta desde el corazón junto con el esternón, que proporciona una visión clara de los grandes vasos. Hacer una pequeña incisión en el extremo posterior del ventrículo izquierdo con una tijera iris. Pasamos una aguja de calibre 15, puede ser de perfusión romo o de oliva con punta, a través del ventrículo cortar en la aorta ascendente. La punta debe ser visible a través de la pared de la aorta y no debe llegar al arco de la aorta. En las arterias braquial y carotidio divergen. Utilizar una pinza hemostática para sujetar el corazón. Esto asegura la aguja y evita la fuga. Si se desea, el hemostato modificado puede ser utilizado para sujetar la aorta alrededor de la punta de la aguja. Estas hemostatos deben permanecer en su lugar hasta que comience la disección. Y por último, se hace una incisión a la aurícula derecha del animal con unas tijeras iris para crear una toma de corriente tan grande como sea posible sin dañar la aorta descendente. En este punto, el animal está listo para ser perfundido. Paso 5. Perfusión. Se debe abrir y conectar el puerto de salida a la aguja de la base con cuidado de no introducir burbujas de aire. Se sube el manómetro de la bombilla a una presión de 80 milímetros de mercurio con rapidez y de manera uniforme. Mantener esta presión durante todo el periodo de infusión de amortiguamiento. Iniciar el temporizador. Ajustar el ángulo de la aguja. El ángulo de la aguja es crítico para la consecución de una tasa máxima de flujo. Debemos observar el cambio de flujo con el ajuste del ángulo. Cambiar el beneficiario ER válvula una vez el tapón esté casi terminado, en 200 mililitros más o menos. El líquido debe estar en ejecución claro. La limpieza del hígado es un indicador de una buena perfusión. El hígado debe ser claro en este punto. Temblores de fijación deben ser observados en cuestión de segundos, lo que sería ser considerado como el verdadero tiempo de la fijación. La presión puede aumentar gradualmente hasta un máximo de 130 milímetros de mercurio para mantener un caudal constante. Cerrar la válvula de salida una vez que el fijador esté casi terminado. La rata debe estar rígida en esta etapa. El paraformaldehído se ha de recoger
y almacenar para su eliminación de acuerdo a los reglamentos de la institución. Paso número 6. Disección. Retirar el cabezal con un par de tijeras. Hacer una incisión a lo largo del tegumento desde el cuello hasta la nariz y exponer el cráneo. Se quita el músculo del cuello que queda para que la base del cráneo esté expuesta. Eliminar cualquier muscular residual con tijeras o gubias. Colocar el extremo afilado de un par de tijeras iris en el agujero magno en un lado, cuidadosamente deslizando la tijera a lo largo de la superficie interna del cráneo. A continuación, hacer un corte que se extiende hasta el borde distal de la superficie del cráneo posterior. Hacer un corte idéntico en el lado contralateral y utilizar las gubias para despejar el cráneo por el cerebelo. Deslizar cuidadosamente las tijeras a lo largo de la superficie interna del cráneo, desplazándose desde la esquina posterior dorsal distal al borde distal frontal del cráneo y levantando la hoja a medida que se corte para evitar daños en el cerebro. Repetir esto para el lado opuesto. Usar pinzas para pelar la superficie dorsal de la cabeza fuera del cerebro y recorte de los lados del cráneo usando pinzas también. Usando una espátula cortamos los bulbos olfatorios y las conexiones nerviosociales a lo largo de la superficie ventral del cerebro. Quitar el cerebro y colocar en un vial de fijador líquido que contiene por lo menos 10 veces el volumen del cerebro mismo. Agitar el vial de vez en cuando. Paso 7. Posterior a la fijación y almacenamiento. Mantener el cerebro en fijador durante 24 horas a 4 grados, agitando de vez en cuando. Después de 24 horas, lavar el cerebro con tampón fosfato salino mediante el intercambio de los medios de comunicación 3 veces y girando cada vez. Resultados. Un primer indicador del éxito de la inspección macroscópica del cerebro revela el vacío del vaso sanguíneo. Este es de color blanco, la apariencia de color amarillo pálido. Esto será cierto también en secciones de tejido destinar para la tinción e inmunohistoquímica. El indicador final de los resultados de la perfusión es la condición de la ultraestructura en el tejido. Procesamiento histológico. Posterior a estos pasos de disección y extracción de muestra, procedemos a utilizar un criostato, donde se realizarán entre 5 a 10 cortes coronales de 30 micras de espesor en dos regiones cerebrales, que son el hipocampo y la corteza parietal cerebral. Luego, estos cortes se colocarán en portaobjetos y se guardarán a 4 grados hasta el día del análisis. Los cortes son sacados de refrigeración y utilizando solución salina buferizada serán soltados e incluidos en un recipiente de 6 pozos con esta solución, de 3 a 4 cortes por pozo para hacer el lavado. Se lavan los cortes con solución salina buferizada durante 3 minutos. Se realiza un bloqueo inespecífico con 3% de leche descremada y 0.3% de tritón en 100 mililitros de solución salina buferizada y se incuban durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego se procede a remover la solución de bloqueo aspirando con una pipeta. Se incuban los cortes del tejido cerebral por 24 horas a 4 grados con un anticuerpo primario con solución salina buferizada para la detección de las células de la microglía. Se utiliza como marcador una proteína, en este caso, la proteína IVA1, que se expresa de forma específica en macrófagos y en células de la microglía y que es regulada positivamente ante la activación de dichas células. Se lavan 3 veces con solución salina buferizada y cada lavado tiene una duración de 5 minutos. Se coloca DAPI en una proporción de 1500 para marcar los núcleos de las células. El proceso de incubación es de 24 horas a 4 grados. Se lavan 3 veces con solución salina buferizada y, como dije, cada lavado es de 5 minutos. Los cortes se colocan en portaobjeto en donde se dejarán secar por un periodo de 1 a 2 horas. Y posteriormente los cortes serán protegidos con una lámina cubreobjetos con fluoromón G. Una vez los cortes listos, se pasan a ser analizados al microscopio de fluorescencia con el cual se podrán observar los cortes de las dos regiones cerebrales escogidas. Micrografías.
En la figura 1 se observa la corteza izquierda, microscopía de fluorescencia, que muestra el inmunomarcaje de microglía en el parénquima de un corte coronal del cerebro de rata de mediana edad, de 30 micras de grosor, tomado a una magnificación de 20 por. Se puede observar el antígeno, que es lo verde de la microglía. En la figura número 2 se observa la corteza izquierda, igual microscopía de fluorescencia, que muestra el inmunomarcaje de microglía en el parénquima de un corte coronal del cerebro de rata de mediana edad, de 30 micras de grosor. Acá se observan los núcleos de las células que fueron marcados con DAPI, que es azul. En la figura 3 se puede observar el cerebro y las neuronas del hipocampo.